Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana para un primer webinar del SEI con conexión a Facebook Live. Estamos muy contentos y vamos a iniciar esta serie de webinars del SEI. Primero, presentándonos. Mi nombre es Roberto Vélez Grajales, soy el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y el día de hoy vamos a tener una discusión sobre el boletín más reciente del Centro Espinosa Iglesias sobre movilidad social en el mercado de trabajo, que coordina Rodolfo de la Torre. Y para la presentación tenemos justamente a Rodolfo con nosotros, que es director de Desarrollo Social con Equidad por parte del Centro de Estudios. Y para comentarlo, van a estar con nosotros dos colegas muy respetadas por nosotros, que son Araceli Ortega, profesora investigadora del TEC de Monterrey, y Claudia Maldonado, profesora investigadora del CIDE y también consejera académica del Coneval. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a Rodolfo. Antes de eso, quiero mencionar que este boletín es un boletín que publicamos de manera regular, pero desde hace poco lo publicamos de manera semestral. Es un boletín que en octubre, noviembre del año pasado vio su primer número. Este es el segundo número y está basado en la información la tomamos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y en particular hacemos uso del panel rotativo de la ENOE, ¿no? Entonces, este panel lo tenemos de más o menos desde hace 15 años y con base en eso, entonces hacemos las estimaciones en distintas dimensiones que son importantes para el tema de movilidad social. Entonces, sin más, les agradezco nuevamente estar aquí y le cedo la palabra a Rodolfo, quien nos va a hacer una presentación de los resultados del boletín. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Roberto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a nuestras comentaristas, y bienvenidos todos a esta presentación. Antes de comenzarla, es importante aclarar que la movilidad social es el cambio en las condiciones socioeconómicas de las personas, y un elemento fundamental de esta movilidad es lo que ocurre en el mercado de trabajo. Es donde obtenemos la mayor parte de los mexicanos nuestro ingreso, donde ciframos muchas de nuestras posibilidades de seguir desarrollándonos, aprendiendo, y donde también se da el acceso a servicios de salud de cierto nivel. Entonces, por ello es importante examinarlo. Lo que vamos a hacer es hacer un repaso de la movilidad que ha ocurrido en los últimos años, desde 2006 a 2018, un resumen, y también examinar las cifras más recientes del cierre de 2019, pero dadas las circunstancias actuales, también examinaremos lo que ocurre con las perspectivas inmediatas a futuro. Voy a compartirles la presentación y vamos a ir desarrollando justamente estos elementos. Muy bien. Como ya les mencionaba, el objetivo va a ser identificar indicadores de movilidad laboral. Esto se va a dar para entidades federativas en este periodo 2006-2019. Y la movilidad en la cual se concentra nuestra publicación es cómo se mueven los mexicanos de no tener a tener acceso a los servicios de salud o en su caso perderlos. Por supuesto, hay una parte de la población que conserva los servicios de salud o se mantiene fuera de ella. Y también hay una serie de indicadores acerca de la capacitación laboral, es decir, cómo se dan posibilidades de seguir aprendiendo desde el lugar de trabajo o a partir de las facilidades que se dan ahí. Y finalmente vamos a ver cómo ha estado cambiando el ingreso a lo largo del tiempo. Todo esto se realiza dándole seguimiento a la población económicamente activa a lo largo de un año. Es como tener una película de duración de un año y luego cambiar a otro trozo de película en el siguiente año y así sucesivamente. Y eso nos va a dar una idea del movimiento que hay en la sociedad mexicana.
Les adelanto que los resultados nos dan una marcada desigualdad en la movilidad entre el norte y el sur, sobre todo en acceso a servicios de salud, pero en las otras dimensiones esto no ocurre así. Hay diferencias respecto a la tradicional división norte y sur. Los progresos en movilidad de ingreso fueron significativos, pequeños, pero aún así que se pudieron notar en 2019. Pero la perspectiva es que se revertirán todos estos progresos en 2020. Vamos con la primera estadística. Ustedes tienen en esta gráfica enlistados los estados desde aquel que tiene menor movilidad social hasta el que tiene mayor movilidad social en la dimensión de acceso a los servicios de salud. Chiapas tiene un gran porcentaje, arriba del 80% de su población, que nunca se encuentra asegurada a pues, tener servicios públicos de salud debido a su trabajo. Y una proporción muy pequeña, pero lo notable es esta franja, esta distancia que muestra cuántos cambian de posición y es algo muy pequeño. En el otro extremo se encuentra Nuevo León, en donde la mayor parte de la población pues se encuentra ya sea con algún tipo de acceso a los servicios de salud o sin acceso a ellos, pero una gran movilidad, es decir, una gran transición de no tenerlos a tenerlos o de tenerlos a perderlos. En este sentido, el estado más móvil es Nuevo León, el menos es Chiapas, y aquí las diferencias se dan entre norte y sur marcadamente. Una forma de ver esto es con este mapa. La zona verde nos indica dónde hay pues, mayor porcentaje de población ocupada que mantuvo o obtuvo acceso a servicios de salud, y la zona roja es donde tenemos la mayor persistencia de no tener servicios de salud o perderlos. Claramente ahí hay una división en donde hay algunas excepciones en el centro del país y en parte de la península de Yucatán. Un ejemplo, los trabajadores en Nuevo León tienen 4 veces mayor acceso a servicios de salud que en Chiapas. Esto significa, pues, que hay una enorme distancia en la movilidad correspondiente a este factor entre estas dos entidades de la República. Vamos ahora al tema de la capacitación laboral. Nuevamente, ustedes se encuentran ordenadas las entidades federativas desde la que tiene el menor porcentaje de población capacitada, que en este caso es Chihuahua, hasta Zacatecas, que es la entidad federativa que más porcentaje de sus trabajadores es capacitada. Alrededor del 1% de los trabajadores en México recibió capacitación para su trabajo en el curso de un año. Este es el promedio, pero esto es muy bajo. Y si ustedes observan, esto corresponde a la parte inferior, que es aquellos que simplemente abandonan su trabajo con permiso para capacitarse, y la parte superior nos informa acerca de aquellos que también dedican parte de su tiempo a actividades escolares. Hay distancias notables y para exponerlas podemos ver lo siguiente. En el caso de Chihuahua, se tardarían 53 años en capacitar a todos los trabajadores al ritmo en que lo están haciendo. En cambio, en el otro extremo, en Zacatecas, se tardarían 19 años. Esto nos habla no solamente de una enorme desigualdad, sino también de que se está dedicando muy poco esfuerzo a dar las condiciones para que la fuerza laboral se capacite, sea más productiva, tenga posibilidades de obtener mayores ingresos. En tiempos más recientes, esta es la forma como se da la capacitación laboral. Ustedes ven en las zonas rojas los lugares donde se recibe menos capacitación laboral. Nuevamente el sureste presenta una situación de baja capacitación, pero ya hay también algunas zonas en el norte del país en donde esto no ocurre. Y también podemos ver, pues, cómo hay algunas entidades federativas del norte del país, como Chihuahua nuevamente,
que en 2019, esta es la información más reciente, pues también presenta rezagos. Aquí no es tan clara esta división norte y sur, pero sigue siendo importante. La población que ha sido asegurada en su trabajo, regresando al tema de la parte de movilidad en el acceso a los servicios de salud, pues quienes más progreso han tenido son Nuevo León, quienes menos progreso han tenido son Baja California, y un estado que ha permanecido prácticamente inmóvil es Oaxaca. Y lo importante es que Oaxaca pues permanece en esta situación con una muy baja tasa de aseguramiento. Vayamos ahora al ingreso laboral. Y aquí les pido seguirme con detenimiento porque hay mucha información en esta gráfica. Primero, el área verde nos indica qué porcentaje de la población a lo largo de un año mejora su ingreso. Y el área en color naranja claro, nos indica quiénes se quedan con una reducción en su ingreso a lo largo de un año. Y aquí tenemos a las entidades federativas ordenadas desde la que menos movilidad presenta. Esta zona gris son los que se quedan con el mismo ingreso a lo largo del año, hasta los que tienen mayor movilidad. La zona gris ya es más pequeña y aquí hay muchos que aumentan, pero también muchos que disminuyen. Las líneas en la parte superior nos indican en qué porcentaje aumenta el ingreso de las personas, porque corresponde a la población que incrementa su ingreso, y la línea inferior, el porcentaje en que disminuye el ingreso de las personas, precisamente porque corresponde a los que disminuyeron este ingreso. Son porcentajes muy importantes, hay aumentos superiores al 40% de aumento del ingreso, pero para un porcentaje reducido de población, pero también hay porcentajes de reducción del ingreso muy importantes para la otra parte de la población que disminuye. Estas dos fuerzas prácticamente se cancelan. En el país tenemos un aumento y a veces una reducción del ingreso, pero es prácticamente cero a lo largo de un año el cambio en el ingreso. Así es que estamos hablando de un mercado laboral que parece muy fluido, pero que en su saldo final, pues realmente no hace cambiar notablemente las cosas. Una forma de ver esto es quienes están en el 20% de la población con menores ingresos, ¿qué probabilidad tienen de mantenerse ahí? ¿Qué porcentaje de estas personas que están con los más bajos ingresos se quedan con esos ingresos a lo largo del periodo de análisis? Y lo que observamos es que en Baja California tenemos a la población que pues menos permanece en esa situación, mientras que en el otro extremo está Chiapas, en donde la mayor parte de su población permanece en muy bajos niveles de ingreso. Entonces, ahí tenemos esta persistencia que vamos a ilustrar en unos momentos más de la siguiente forma. 5 de cada 10 personas que trabajan y que están en el estrato de menores ingresos se quedan en ese estrato en Baja California, mientras que en Chiapas son 7 de cada 10. Así es que ahí tenemos también una desigualdad muy importante en cuanto a persistencia del ingreso. Vayamos a un resumen de esta información. A final de cuentas, esta persistencia, este aumento en la población y otros factores como la desigualdad o la relación que hay entre el ingreso inicial y el final, ¿en cuánta movilidad se traduce? Aquí tenemos una estadística que puede interpretarse como el porcentaje neto de aumento de los ingresos que se da por todas las fuerzas que hemos encontrado. Estos ya son índices que nos hablan de valores muy pequeños de la movilidad. Para que tengan ustedes una idea, el valor más grande de la movilidad sería alcanzar un 100%, es decir, todas las personas progresando por un aumento en el ingreso, desligándose de sus condiciones de origen. Pero esto no ocurre.
tenemos aquí indicadores que son muy, muy bajos y que corresponden incluso a los que tienen más movilidad, que es Baja California Sur, pero en el otro extremo, pues es prácticamente una movilidad de cero en estados como el Estado de México, Veracruz o incluso la Ciudad de México. Este es un resumen de la información más reciente que se reporta en el boletín y que nos habla de qué pasó en 2019 comparado con 2018. Bueno, me concentro en 2019, ustedes pueden ver lo correspondiente a 2018. La población económicamente activa que mantuvo o obtuvo una ocupación remunerada, pues fue muy elevada. La mayor parte del trabajo es remunerado, más del 80%, pero esto no ha cambiado mucho. Los ocupados que mantuvieron o obtuvieron servicios de salud por su empleo, pues siguen siendo alrededor de un tercio y tampoco eso cambió notablemente. Los ocupados que recibieron capacitación laboral, pues están entre el 3 y el 4% y eso no cambia. Los ocupados con ingreso laboral que aumentaron, eso sí cambia, aunque de forma pequeña, en 2019. Ahora tenemos casi 20% de la población que mejoró sus ingresos contra casi 19% de lo que lo hacía en 2018. Es un cambio pequeño, pero es un cambio importante para hacer en solo un año. El cambio en el ingreso laboral promedio hay que entenderlo como que cuando se dan los aumentos, por ejemplo, de salario mínimo al principio del año, estos comienzan a deteriorarse a lo largo de ese año hasta que haya el siguiente aumento. Bueno, el deterioro que ocurrió en el ingreso promedio en 2018 fue de 1.39%, pero ese deterioro del ingreso fue menor en 2019. Entonces, hubo un mayor sostenimiento de los niveles reales de ingreso en el año pasado y esto es atribuible a la política de salarios mínimos que surtió efecto en reducir el deterioro de los ingresos de los trabajadores en un año. La desigualdad aumenta a lo largo de un año, porque a lo largo de un año los trabajadores se van colocando en distintas posiciones que los alejan unos de otros, pero este aumento en la desigualdad se redujo en 2019, es decir, también la política de salario mínimo es factible que haya atenuado algunas de las desigualdades. ¿Cuánto está relacionado el ingreso con el que comenzamos el año, con el que lo que terminamos? Pues es una correlación bastante elevada, es de 64, podría interpretarse como un 64% de un máximo de 100, pero ha permanecido bastante similar y la movilidad neta pues sí ha aumentado, pero es algo muy, muy pequeño. Y concluyo con lo siguiente. Tenemos aquí el mapa de la movilidad en 2019, en donde nuevamente, esta es la movilidad de ingreso, pues hay zonas del norte del país donde los progresos son bastante magros y algunas zonas del sur o del sureste del país en donde no se encuentran tan mal, pero aún así esta movilidad no hace que se acerque notablemente el bienestar de una zona respecto a otra. Sí hay progresos notables en algunas partes del sur, pero no alcanzan para que se obtenga un bienestar similar al norte, a pesar de que el norte no está progresando a ritmos tan elevados. ¿Y qué puede pasar en esta situación tan difícil que atravesamos en 2020? Aquí hay algunas estimaciones basadas sobre todo en la información que ha proporcionado el Coneval, que nos permite también proyectar esto. Y, por ejemplo, los ocupados que mantuvieron o obtuvieron servicios de salud por su empleo, pronosticamos que para el segundo trimestre van a disminuir. Esta disminución, sin embargo, es todavía pequeña. Creo que se va a notar mucho más en cuanto pues las personas que todavía conservan acceso a servicios de salud, entre otras cosas porque la separación del seguro social no es inmediata, pues esto se agravará. Los ocupados que recibieron capacitación laboral van a reducirse. Muchas empresas están haciendo un esfuerzo por aprovechar
la separación del espacio físico de los trabajadores para que se inserten en alguna actividad de capacitación, pero aún así esto va a reducirse. Los ocupados que disminuyen su ingreso laboral van a aumentar y aquí vemos un aumento pues casi de 8 puntos porcentuales de quienes van a disminuir su ingreso laboral y esto es, insisto, apenas el inicio de los efectos que se van a ir reflejando en el año. Y el grado de persistencia en el 40% de la población con menos ingreso, es decir, dentro del grupo que Coneval ha clasificado como pobre en términos de su ingreso laboral a grandes rasgos, pues esto se va a elevar y 81.39% van a permanecer en esa situación dadas las circunstancias actuales. Les remarco que los patrones de movilidad pues, son consistentes con la subida del salario mínimo. La caída del ingreso real promedio pues, es pequeña, pero pues, esperamos que ocurra en mayor medida. El saldo final de las fuerzas que determinan esta movilidad es de un leve aumento en 2019, pero existen enormes diferencias entre entidades federativas y pues va a ser necesario pensar en políticas de desarrollo regional, más allá de lo que está ocurriendo en la coyuntura, que tendrán que ver con insistir en este sistema de salud universal y unificado. No se resuelve el problema manteniendo dicotomías en el sistema de salud. Hay diferencias en derechos involucrados en ello. Y también hay que promover la capacitación laboral, sobre todo en las entidades que pues, más tardan en capacitar a su fuerza de trabajo. Y también hay que apoyar al empleo en las zonas con menor movilidad, que son las que les he expuesto y que no necesariamente corresponden al sureste del país, pero sí tienen ahí un papel importante. Pues yo les agradezco y le cedo la palabra a nuestros comentaristas. Toda la información se encuentra en el sitio web del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta presentación tan clara sobre los contenidos del boletín. Yo en este momento le cedería la palabra a Claudia Maldonado para que haga su comentario. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerles muchísimo la invitación al CI, a un grupo de colegas que estimo y respeto mucho, y sobre todo que me siento muy honrada de participar en un foro así siendo externa, ajena a la profesión de la economía, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que mis comentarios van a ser desde una perspectiva de analista de políticas públicas, desde una perspectiva desde la ciencia política, y también un poco en diálogo con mi posición como investigadora académica de Coneval, porque creo que muchas cosas que revela este boletín están directamente vinculadas con otros estudios que ha hecho público el CI y con información que conocemos desde Coneval, INEGI y otras encuestas que convergen en una lección o en una conclusión que me parece muy preocupante. En primer lugar, destacar que en este contexto la economía mexicana enfrenta esta crisis sanitaria y sus secuelas económicas en condiciones de enorme fragilidad, de desigualdad estructural que vemos en los mapas que nos presentó Rodolfo y que se pueden replicar en prácticamente todos los indicadores de rezago económico, desarrollo humano, estructura económica, oportunidades, movilidad intergeneracional, que lo que vemos es una reiteración de profundas asimetrías y desigualdades en el país, y dos temas muy preocupantes que están relacionados con lo que se discute en el boletín. En primer lugar, que tenemos un sistema muy incompleto y fragmentado de protección social, en particular en el caso de salud, y que enfrentamos esta crisis justo en el momento en el que vamos a transitar a una propuesta distinta para la prestación de servicios de salud. Y en segundo lugar, el hecho de que la participación laboral en México no está asociada a la protección frente a la vulnerabilidad o a la protección frente a la pobreza. Y ese es un dato muy preocupante que vemos en los indicadores de alta persistencia en
los niveles más bajos de ingreso dentro de quienes están ocupados, la persistencia de las asimetrías en la movilidad laboral entre regiones, la muy baja apuesta pública y social que se hace a la capacitación para el trabajo, y el hecho de que lo que vemos en el mercado laboral mexicano es una movilidad que es distinta a la que esperamos en los modelos económicos, ¿no? Uno esperaría que el dinamismo de los mercados laborales respondiera a incentivos diferenciados para el progreso, para la mejora, para la búsqueda de eficiencia, etcétera. Y lo que nos revela este boletín, entre otras cosas, es que esa movilidad podría estar asociada a fragilidad y a precariedad laboral, porque al final la movilidad neta es realmente baja. Es más, casi como una provocación. Al inicio les quería comentar que el reporte parecería ser un reporte de inmovilidad laboral en relación a las cosas que nos importan. Es decir, el tipo de dinamismo que vemos en el mercado laboral no es un dinamismo de inclusión, de promoción, de aumento del salario, sino revela quizá condiciones de vulnerabilidad que no, que cancelan una puerta muy importante para la seguridad y para la progresión de los hogares en México. Creo que esa dimensión es muy, muy importante. El otro tema que me gustaría destacar, además de la importancia, esto hay que decirlo muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo desde muchos espacios, que México necesita un sistema de protección social y México necesita un sistema universal unificado de salud, porque es un derecho prioritario y es un derecho que permite el acceso a otros derechos por razones más o menos obvias. El hecho de que la inclusión laboral formal sea tan limitada en México y eso de acceso a un paquete bastante moderado de protección social en salud y riesgos de vida, nos enfrenta a la necesidad continua de enfrentar este tipo de choques con una sociedad y una economía que están partidas, en el que hay un acceso muy limitado a ciertos mecanismos de seguridad social, que tiene fuentes precarias de financiamiento fiscal y que hay un grupo muy importante de personas que están completamente a la intemperie de este tipo de protección y que están ocupadas. Y ahí destaco, hay un diálogo muy claro entre el boletín y el reporte que sacamos en Coneval para analizar los efectos de esta crisis. Es que uno de los escenarios es que vamos a tener el pico histórico desde que esto se mide en 2005 de 45.8% de la población ocupada en pobreza laboral. Es decir, que ni siquiera el estatus ocupacional ofrece cierta protección frente a pues inseguridad alimentaria, porque básicamente la pobreza laboral supone que el ingreso laboral es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Otro punto que me gustaría destacar es ¿qué hacemos con esto? ¿No? Yo siempre trato de entender y con mis compañeros economistas que conocen estos temas mucho mejor que yo, qué puede estar detrás de estas variables que revelan asimetrías estructurales y muchos obstáculos para el progreso económico y la movilidad social en México. Creo que eso lo tenemos más o menos claro. ¿Qué explica esto? Nosotros tenemos en este boletín información muy pertinente, desagregada por entidad federativa y comparaciones muy, muy interesantes en relación a la movilidad laboral. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las características de la estructura económica o el lado de la demanda laboral que explican esta, pues yo no lo llamaría movilidad, estos barreras tan fuertes para la promoción laboral, ¿no? Recordemos que la educación y la inclusión económica son uno de los mecanismos por excelencia que esperamos que produzcan convergencia y acceso a oportunidades de ascenso y mejora para los agentes económicos. Lo que estamos viendo en el mercado laboral de México, por lo que revela este boletín y muchos otros indicadores, es que algo está frenando el desarrollo progresivo del mercado laboral y de las oportunidades salariales de los mexicanos. Vemos también que hay una apuesta bajísima a la capacitación para el trabajo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no estamos invirtiendo en capacitación para el trabajo?
qué está pasando ahí en el cálculo de las empresas, en el cálculo de los individuos y en las oportunidades económicas. Porque estamos acostumbrados a pensar que los agentes económicos responden de manera muy ágil a incentivos de promoción laboral, de promoción en el ingreso, de adquisición de habilidades nuevas, pero vemos que esto no está sucediendo. Y la pregunta que yo tengo para ustedes es si esto es atribuible a características de la estructura económica de diferentes regiones, al stock de capital humano asociado también a una variable territorial, y, por supuesto, cuál es el papel del sector público en el diseño de políticas públicas. Y aquí el propio boletín hace propuestas puntuales en las que creo que ya hay consenso desde diferentes miradas, que tiene que ver con el acceso universal a un sistema de salud unificado, apostar a la capacitación, pero también qué tipo de políticas necesitamos para promover que el empleo sea empleo de calidad. Porque la precariedad laboral es brutal en México. De hecho, la tasa de desempleo o la desocupación no es la principal preocupación que tendríamos en México, sino la precariedad en la que ocurre la ocupación, ¿no? Y ahí ni siquiera quiero imaginar, me hubiera gustado ver datos de las diferencias entre hombres y mujeres con este traslape regional, que creo que también es muy, muy importante este tipo de asimetría en la participación laboral. Y lo que no sé es si lo que necesitamos es, por supuesto, políticas de desarrollo regional que puedan tratar de compensar y revertir las enormes asimetrías entre el norte y el sur e incorporar a la economía del sur a a oportunidades de inversión y oportunidades de desarrollo. Pero también me pregunto si no hay un espacio para las políticas de competencia y para la revisión de cuál es el sentido de nuestra política educativa y su vínculo con el trabajo. Es decir, no quedarnos en el debate sobre la eficacia y la pertinencia de las políticas de promoción del empleo per se, sino pensar también todas las políticas que acompañan al mercado de trabajo, que tienen que ver con la política educativa, con la política de atención a infancia temprana y atención a las desigualdades de género, que tiene mucho que ver con la acumulación de capital humano de los hogares, y también con las políticas de competencia, ¿no? Uno pensaría, y reitero, yo hago estos comentarios no desde el conocimiento económico especializado, sino de mis clases intermedias con muchos de ustedes, y que lo que uno esperaría ver de una economía en la que hay competencia son indicadores de movilidad en muchos sentidos. Entonces, a contrasensu, si lo que vemos es múltiples indicadores de resiliencia o persistencia de desigualdad, persistencia de precariedad laboral, persistencia en los niveles de ingreso, todos estos indicadores no nos están hablando de algo que no se está moviendo en la economía mexicana y que puede tener que ver con la competencia que hay en el mercado en general y su correlato en el mercado laboral. La verdad es que yo les agradezco mucho esta invitación porque siempre en la lectura del reporte y participar en estas conversaciones con ustedes me dejan con muchas preguntas y muchas dudas. Y yo quisiera cerrar mis comentarios primero felicitándoles por este esfuerzo que hace siempre el CEI de ofrecer evidencia relevante para la toma de decisiones, para el debate público, de animarse a hablar de desigualdad y hablar de movilidad social en una sociedad en la que estos temas, lo hemos visto recientemente, de pronto asustan, y sobre todo a empujar la agenda de políticas públicas. Entonces yo cerraría con dos comentarios. Uno, la invitación a que exploremos juntos desde el CEI y de otras iniciativas la interacción de estos datos con la crisis sanitaria y económica que viene. Porque como el mecanismo de transmisión directo es la pérdida de ingreso por pérdida de ocupación y todas sus secuelas, creo que va a ser de vital importancia que pongamos mucha atención a lo que suceda ante estas fragilidades preexistentes y la vulnerabilidad laboral. Y en segundo lugar, que pensemos y que a lo mejor tengamos otro espacio para hacerlo con Araceli y con, por supuesto, el grupo de expertos del CEI, si la política de promoción del trabajo que necesitamos es una política que no está solo en la promoción del empleo, que está en otro tipo de incentivos y en otro tipo de áreas de política pública, porque creo que lo que estamos viendo es muchos indicadores de un elefante estructural que creo que
hemos alcanzado a dimensionar, pero no entendemos las interdependencias asociadas a lo que estamos observando en México en mercados laborales, en movilidad, en progresión escolar y en muchos indicadores de desarrollo humano que pues son vitales para que este país sea un país más justo y sea un país genuinamente de oportunidades. Yo cerraría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Justamente varias de las cosas que mencionas son en parte motivación de este boletín. Cuando vemos la alta persistencia intergeneracional, entonces una de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿qué está pasando en el corto plazo o en la dinámica de mercado laboral? Y una de las gráficas que presentaba Rodolfo es un resultado muy consistente en términos de la persistencia en la parte baja de la distribución, ¿no? Esa es una, y cuando la desagregas regionalmente, en este caso estatalmente, se mantiene en el sentido de lo que decías, ¿no? Siempre el mapa que tú pongas, con el indicador que tú pongas, son casi espejo, ¿no? Entonces ese tema es muy importante, y también señalar, ¿no? Digamos, en la coyuntura, cómo llegamos en una situación de fragilidad, que muestran todo este tipo de indicadores. Y en particular el tema de mercado laboral, cuando hablabas de esta parte que está relacionada con lo que hablabas de la parte de protección social y la fragmentación, cuando tenemos esta dualidad en el mercado laboral, una de las características que observamos en los análisis de movilidad es cómo, a pesar de que los niveles promedio de escolaridad están mejorando, esto no se corresponde cuando ya te encuentras en el mercado laboral, ¿no? Y el hecho de tener un origen en un contexto de alta informalidad, independientemente de tu mejora educativa o de otro tipo, hace que la probabilidad de que te mantengas en la informalidad sea alta, ¿no? Entonces son todo ese tipo de cuestiones intergeneracionales que con un análisis de corto plazo como el que está coordinando Rodolfo queremos empezar a identificar algún tipo de patrones, ¿no? Entonces, bienvenido a esta propuesta que nos haces para discutirlo, y sobre todo con esta idea de llegar a propuesta de política pública que, independientemente de que tenemos que continuar con ella, efectivamente hay un consenso, ¿no? Hemos construido un consenso entre economistas, entre planeadores de política pública, bueno, no sé si los que toman la decisión, pero digamos los que estudian la política pública como tú, en el sentido de que, por ejemplo, sistema de protección social universal es ineludible y tenemos que construirlo, y que una coyuntura como la que vivimos nos confirma que efectivamente eso necesitamos. Entonces, muchas gracias, Claudia, y ahora le cedo la palabra a Araceli Ortega para que haga su comentario. Adelante, Araceli. Muchas gracias. Yo también agradezco al Centro Espinosa Iglesias a la invitación de Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez, y me siento muy contenta de inaugurar esta serie de seminarios, ¿no? De estrenarlos aquí en YouTube. Yo traigo una presentación. Mis comentarios del boletín los voy a resumir en 4, en comentar los resultados, probables causas de los resultados, que era algo que buscaba Claudia, consecuencias de los resultados de no hacer nada, y algunos estudios relacionados que, como ya han dicho, marcan que seguimos con esa gran estructura. Les voy a compartir con esa gran estructura de no cambio. Entonces, un segundo. A ver, aquí la presentación. Tengo derecho, ¿verdad?, a compartir pantalla. Tengo entendido que sí. Sí. Pruébalo, y si no te deja, me dices. Sí, aquí está. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, bueno, los comentarios. Lo primero son los resultados del boletín. Entonces, el boletín analiza 3 aspectos de la movilidad social usando la encuesta de ocupación y empleo del 2006 al 2019. Y encuentra, porque analiza tres áreas, ¿no? 3 dimensiones. Entonces, encuentra que la población sin servicios de salud, el PEA ocupado que permaneció sin servicios de salud, pues trágicamente en México es el 57%. Si vemos a los que se capacitó de ese PEA, es un 1% en el transcurso de un año. Con el mismo ingreso laboral, 52%.
Y también el boletín pues toma a los peores y mejores estados en cuestiones de sin servicios de salud y vemos que el peor estado es Chiapas, el mejor es Nuevo León y así nos vamos con cada uno, no voy a repetir la misma información. Entonces, viendo esto, una pregunta que surge pues del comportamiento, ¿no? Todos los que hacemos o behavioral economics, es decir, ¿por qué nuestros trabajadores eligen, o sea, por qué toman la elección de este tipo de empleo? Y es que tienen elección o no tienen elección. Entonces, pues los trabajadores deciden con vistas de corto plazo, ¿no? Se les da dinero en efectivo ahora o se van por una prestación de largo plazo, pues la mayoría en pobreza pues se va por lo que les dan ahora, ¿no? En efectivo. Entonces, no en el largo plazo. Entonces, pasan 12 meses, pasan 12 años y como lo vemos en el informe, esto da como resultado una clase trabajadora con bajos salarios, sin prestaciones y sin capacitación. Entonces, ¿por qué deciden así? Pues probablemente tienen necesidades básicas que satisfacer, ¿no? Satisfacer inmediatamente el pago de la comida, alimentación, servicios, agua, luz, todo lo que necesitan para vivir. ¿Qué ocasiona esto? Pues esto va a ocasionar escasas oportunidades para sus hijos, ¿no? Y en el largo plazo, pues una mayor desigualdad, esto lo que llamamos la desigualdad en oportunidades y desigualdad en resultados, vamos a tener trabajadores con pocos trabajos decentes, nunca se va a lograr esta meta de reducción de desigualdad del Objetivo de Desarrollo Sustentable de la ONU, que dice que tenemos que reducir las desigualdades. Y entonces, pues, ¿qué se puede hacer ante esto que refleja el boletín? Si me voy a la ley de México, el artículo, en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 2, pues ahí nos dice que todo trabajador tiene derecho a un trabajo digno, o sea, por ley. Y se deben de tener condiciones de salud, acceso a la seguridad social, percibir un salario remunerador, se requieren capacitación continua, ¿no? Para el incremento de la productividad. Entonces, ¿dónde está reflejada esta ley, ¿no? O el seguimiento de esta ley en nuestros trabajadores? Si vemos más resultados, como ya mencionó Rodolfo, tenemos el PEA ocupado con movilidad en México, 22% aumentó su ingreso y lo aumentó en aproximadamente un 47%. Y el ingreso laboral del PEA, 26% disminuyó su ingreso y lo disminuyó en aproximadamente 41%. Entonces, tenemos un saldo negativo neto. Pero eso no es lo peor, ¿no? La desigualdad entre ellos, esta desigualdad del ingreso para los que aumentó, para aquellos que la desigualdad aumentó, el ingreso aumentó, la desigualdad disminuyó, pero para aquellos para los que su ingreso disminuyó en este plazo, la desigualdad aumenta. Al final tenemos un cambio neto de desigualdad aumentada. Entonces tenemos trabajadores con una persistencia en sus salarios que no cambia, que además en el saldo en el cambio neto es negativo y con una desigualdad que está aumentando. Y tenemos también para los distintos estados. Por ejemplo, aquí podemos ver que se cruza Morelos como el que baja más, pero también disminuyó. También Campeche, que es el peor estado en cuestiones de disminuir el ingreso, pero es el mejor en aumentarlo. Entonces, ya cuando se netean, pues tenemos esto de si hay movilidad o no hay movilidad. Entonces, en promedio, México, pues yo diría, al igual que Claudia comentó, ya se nos fue pues Araceli. más podría estar sucediendo, ¿no? Entonces, me tomé prestado esto, ¿no? Del INEGI para ver, tenemos aquí dos mapas, por ejemplo, también es con la misma ENOE y vemos que la tasa de desempleo es más alta en el norte que en el sur. Por ejemplo, si comparamos Nuevo León, tiene un 5% de desempleo, 5.7, y Oaxaca 2. Entonces diríamos, si vemos nada más el desempleo, parecería que Oaxaca está mejor. Pero si vemos la tasa de informalidad,
Pues la informalidad en el sur, en Oaxaca, es del 80% y en Nuevo León es del 39%. Entonces, realmente el problema es esta informalidad en el empleo. Y si ponemos el mapa, ¿no? Si nosotros vemos el mapa del resultado del CEI, del boletín, pues sin salud es prácticamente el mismo mapa de informalidad, ¿no? Vemos el mapa del CEI, vemos el mapa del INEGI y hacen un match, ¿no? Reflejan básicamente lo mismo. Soy informal, pues no tengo acceso a salud pública. Entonces, ¿por qué trabajar en un lugar que no me brinda protección? Y hablamos de nuevo de la elección. ¿Es que los trabajadores deciden trabajar en esos lugares o es que los empleadores ofrecen trabajos que no ofrecen protección porque tienen que disminuir costos y tienen que dar empleos a más personas? Entonces, tenemos aquí la oferta y la demanda, ¿dónde está? Por otro lado, la ley federal tiene varios artículos y apartados sobre la obligación del empleador a proporcionar capacitación. Aún así, los resultados del CEI en el mapa se ve que solamente el 1% en promedio recibió capacitación. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, en la ENOE no se ve, si no la reciben, nada más dicen recibió o no, o se les ofrece y no la toman. O sea, ¿por qué podría alguien no tomar la capacitación? A lo mejor la capacitación se ofrece en días que no tienen acceso. Si soy una madre de familia y trabajo medio tiempo y me van a dar capacitación cuando tengo que ir por mis hijos a recogerlos a la guardería, pues no voy a poder tomarla. Habría que ver cuáles son las causas de la no capacitación. Y los que sí reciben, ¿es de calidad o solamente vemos la cantidad de cursos que reciben o cuánta calidad hay en la capacitación que queremos que reciban, que ahorita no están recibiendo? Por otro lado, o sea, leyendo, ¿no?, en el libro de Esfuerzos mal recompensados de Santiago Levy, él encuentra que es improbable que las pequeñas empresas informales administradas por personas con escaso talento empresarial inviertan en capacitación laboral. Es igualmente improbable cuando las empresas son ilegales o cuando llevan a cabo sus actividades en la calle. Aun cuando las empresas son formales, si son pequeñas, hay escaso espacio para la especialización. Entonces, las empresas no están capacitando. Y también menciona en el mismo libro que Alaimo observa que en México 63% de todos los trabajadores jamás tendrá acceso a ningún tipo de capacitación laboral durante su vida laboral. Y aquellos que sí tienen acceso trabajan fundamentalmente en empresas formales. Además, algo que encuentran en este libro es que las personas, dado su nivel educativo, Ahora sí se cortó Araceli. Vamos a esperar a que reconecte. Rodolfo, no sé si quieres empezar con un comentario en lo que recuperamos a Araceli. Por favor. Sí, mientras regresa Araceli, creo que está habiendo un punto de confluencia en ambos comentarios, que es el tema de la política de seguridad social universal, en donde es clave pues el acceso a los servicios de salud. Esto puede tener mucho que ver con la explicación de lo que le preocupaba a Claudia, porque esta forma en la cual tenemos una seguridad social a la cual se accede con cierta calidad, con ciertos servicios a través del trabajo y no como un derecho universal, pues hace que tengamos esta división de empresas que con alta productividad y con altos niveles de ingreso contratan trabajadores que no son los que están peor pagados y que reciben ciertas prestaciones, distanciándose del resto de la economía. Pero es el propio incentivo de la seguridad social que es cobrada a las empresas de forma directa, es como una especie de impuesto a la formalidad que se genera esto. Si hubiera una
forma de financiar esta seguridad social sin tener que hacer específica la contribución de trabajadores a la misma, sino que se financiara por impuestos generales, quizás podríamos comenzar a tener empresas de mayor tamaño que a su vez proporcionan mayor capacitación y empresas también que tienen menos incentivos a caer en la formalidad. Pero dejo a Araceli que continúe su... Ay, perdón, no, la ley de Murphy pasó cuando... No te preocupes, adelante, Araceli. Ay, qué pena. Si quieres vuelve a subir tu presentación. Sí. Y continuamos. Y seguimos en internet, ¿verdad? Entonces... Sí. Ay, Dios, perdón. ¿Qué exactamente pasó cuando no? Bueno, entonces hablábamos de esto, de la me había quedado en la capacitación, ¿no? Entonces, el nivel educativo con el que entras, pues va a crear más desigualdades al no haber capacitación entre ellos. Otros resultados es por qué elegirían esto y vemos que esa desigualdad que se crea es en el quintil inferior, por ejemplo, hay 59% de personas en México que se sigue quedando en el quintil inferior. En el superior, solamente de esas personas, 3% asciende. Chiapas, por ejemplo, es de los estados en los que la gente menos asciende, los trabajadores ocupados menos, el PA ocupado menos asciende, y Baja California, por ejemplo, es donde hay más movilidad. Este mapa, ¿no? En conclusión, se traducía en un mapa que teníamos, ¿no? Que lo presentó Rodolfo, donde vemos que no hay movilidad en varios de los estados. La mayor movilidad o de los que más se mueven es Baja California Norte, Baja California Sur. Y a lo mejor decimos, bueno, qué bien que estoy en Monterrey, que estoy en Nuevo León y que no hay movilidad y ya alcancé un quintil muy alto. Pero eso no es, eso crea desigualdades. O sea, ¿por qué esto sería un problema? ¿O por qué aquí qué bueno que hay movilidad, pero los ingresos son bajísimos? Me muevo en el mismo, entre el quintil 1, quintil 2, ¿entre qué quintiles me estoy moviendo? Entonces, ¿por qué es relevante tomar estos resultados en cuenta? Pues muchos autores como Dani Rodrik han señalado las causas y consecuencias de la alta fragilidad y desigualdad en países de América Latina. Los resume en 3. Entender las raíces de la inseguridad económica, que en este caso la inseguridad económica viene en que estamos analizando del empleo, como vemos. Analizar las repercusiones de la volatilidad macroeconómica en los hogares, ahorita pues también con la pandemia, pues qué va a pasar, ¿no? Con esa volatilidad macroeconómica, aunque no sea económica en sí, sino de salud, pues nos lleva a una repercusión macroeconómica, y las respuestas que las instituciones políticas y sociales dan a esta falta de seguridad económica. Entonces, un ejemplo es si tenemos hogares que tienen un gasto catastrófico, ¿no? Y se quedan sin empleo, no tienen seguridad social, no tienen salud, pierden a un familiar, no están capacitados, no tienen mayores habilidades también para resolver ciertos problemas, pues vamos a tener que la gente de más escasos ingresos o estos trabajadores se van a volver cada vez más pobres. La clase media puede padecer consecuencias de largo plazo y la clase alta también, ¿no? Ante estos gastos catastróficos. Lo mismo ocurre en caso de choques macroeconómicos, crisis financieras, ahora con el COVID. Y si aunado al anterior la capacidad del Estado en dar respuestas es baja, pues esa vulnerabilidad va a crecer aún más y se perpetúa. Entonces, tenemos otros datos, o el boletín analiza otros datos, pues son los mismos, ¿no? Seguimos con las mismas resultados. Por ejemplo, si contrastamos los resultados del CEI con otros indicadores, en el Tecnológico de Monterrey hace años hicimos el índice de trabajo no decente, que es multidimensional y que toma en cuenta aquellos trabajadores que no tienen todas las prestaciones por ley y también se les viola el ingreso, el salario mínimo. Y vemos que también analizado con la INOE, va en aumento, ¿no? Ya ahora va en aumento, y las personas que ya les pagan un salario mínimo, pero siguen con vulnerabilidades en el empleo, es persistente. Por otra parte, el Coneval
pues nos dice lo que ya comentaba Claudia, pues tienen este índice tendencial laboral de la pobreza y sigue aumentando, ¿no? No vemos que, analizado también con la misma ENOE, no vemos que haya una mejora en ese indicador. Cada vez hay más personas que no pueden comprar con su empleo la canasta básica. Entonces, el boletín yo creo que es un excelente trabajo y el estudio señala casi una nula, ¿no? O sea, es positiva, pero casi una nula movilidad social en el mercado laboral y con el fin de ayudar a guiar las políticas públicas podría extenderse para saber si los resultados son estables a través de tipo de trabajador. Creo que ya también lo mencionaba Claudia, que quisiéramos ver qué pasa con hombres, mujeres, si las personas son solteras, casadas, los años de escolaridad, se mueven más los que más escolaridad y los de menos se quedan sin moverse, cuántos miembros en el hogar dependen. Eso serviría para saber esta igualdad o desigualdad en oportunidades y desigualdad en resultados. El tamaño de la empresa donde trabaja, capacitan más, capacitan menos. En el libro de Santiago Levy hacía discusión de quiénes capacitaban más y quiénes menos, y tenía que ver más con la formalidad que con el tamaño de la empresa. El sector económico, agrícola, manufacturero, quiénes son los que se mueven más, tipo de trabajo, si es un trabajo manual del que siempre me van a capacitar en cuestiones manuales, calificado o no calificado, eso dará repercusiones en el futuro al empleo que pueda yo tener. Y pues preguntarles, ¿no? Si va a haber más boletines, que creo que ya dijeron que sí. Y al igual que Claudia, pues también estaría muy, ¿no? Muy feliz de poder participar o colaborar en más estudios que se hagan al respecto. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Araceli. Excelente tus comentarios. La última pregunta te la contesto yo, si quieres. Es decir, sí vamos a seguir haciendo boletines, como mencioné cuando los saludé al principio, es un boletín regular que se va a estar publicando, digamos, semestralmente. Esa es la idea. Y muchos de los temas que tú mencionas en esta última lámina de hacia dónde se puede extender, justamente son los que tenemos en agenda. Para ir explorando, ¿no? O sea, es muy, muy interesante, por ejemplo, este comentario que hacías sobre la capacitación y entonces poder hacer la división en términos regionales, en términos de formalidad, informalidad o en términos de género, ¿no? Es decir, que se trata de un hombre, de una mujer, en términos del trabajador, ¿no? Para ver cuáles son las restricciones a las que se enfrenta para poder, como tú decías al principio, elegir, entre comillas, hacer o no hacer una cosa. Y eso es lo que voy a rescatar yo de tu comentario, porque a mí me gusta mucho ese tema, pero digamos la parte de libertad efectiva, es decir, la gente está decidiendo o más bien cuáles son sus opciones de elección para poder estar tomando esa decisión que a final de cuentas todos vemos reflejado en una cifra, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, resaltar, ¿no? Cómo tú te acompañas del artículo segundo, o sea, de la ley del trabajo, y cómo hay esta diferencia, ¿no? Entre lo que está escrito en ley y lo que efectivamente se puede hacer desde la posición de un individuo, ¿no? Y entonces eso nos lleva de regreso a la visión nuevamente de Amartya Sen, pero sobre todo de Asaya Berlin, ¿no? Sobre las libertades positivas y las libertades negativas, si puedes o no ejercer ese supuesto derecho que está plasmado en la ley. Entonces, yo le cedería la palabra a Rodolfo para que continúe con su comentario con relación a lo que comentaron tanto Claudia como Araceli, y luego voy a ponerles algunas preguntas que nos ha dejado el público para que podamos cerrar con eso. Adelante, Rodolfo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el comentario, Araceli. Creo que pues no solamente sitúa el boletín en un contexto más amplio, sino que nos señala una agenda para el futuro y por supuesto que la vamos a tomar muy en cuenta. Establecer la movilidad diferenciada que hay entre hombres y mujeres, entre grupos de edad, entre tamaños de empresa, creo que nos va a ayudar a entender mucho la situación de la movilidad en México. Simplemente mencionar a los que nos están escuchando que el objetivo inicial de estos boletines pues ha sido conectar la literatura de movilidad social, lo que se ha investigado a nivel intergeneracional, con algo mucho más coyuntural y en particular con un elemento crucial de esta coyuntura que es el mercado de trabajo. Y
fundamentalmente estamos respondiendo dos, quizás tres preguntas. La primera es, en el mercado de trabajo existe una movilidad diferente a la que registramos en otras variables y en otros aspectos a nivel intergeneracional. La respuesta es no. Y quizás ahí está la fuente de la inmovilidad que registramos a nivel intergeneracional. La segunda pregunta es, bueno, ya conocemos algo de la movilidad a nivel nacional. ¿Dónde se encuentra la mayor y la menor movilidad? Y aquí es donde hemos encontrado pues diferencias entre las entidades federativas y también diferencias que son a su vez distintas entre distintos elementos de movilidad. No es lo mismo la movilidad en acceso a los servicios de salud que la movilidad, por ejemplo, en ingreso. A pesar de que uno pensaría que están íntimamente ligadas, hay, digamos, discrepancias que son útiles para plantear temas de política pública. Yo seguiría enfatizando que pues un punto que une los temas intergeneracionales, los temas laborales, la agenda que tú misma has planteado y tus observaciones muy acertadas, es el hecho de no contar con un sistema de seguridad social universal unificado. Ya lo mencionaba hace unos momentos, que pues si la seguridad social se financia a través de contribuciones específicas por trabajador, ya sea pagadas por el propio trabajador o en parte también por la empresa, pues esto hace costosa esa seguridad social y de hecho representa un incentivo a tenerla. Si el mecanismo de seguridad social, de aseguramiento fuera diferente, los impuestos generales, podríamos tener pues que ya no se presentan esos desincentivos a la formalidad y quizás pudieran remediarse temas como el tamaño de las empresas, que está muy asociada a la falta de capacitación. A mí no deja de sorprenderme que tengan que pasar casi medio siglo para que una entidad federativa tenga que capacitar a todos sus trabajos. Tú ya lo mencionabas, que más del 60% de la población ocupada no va a tener nunca, ni siquiera de cerca, alguna capacitación. Y esto pues también está ligado al tema de cómo estamos planteando nuestro estado de bienestar en el sistema de seguridad social o protección social. Yo enfatizo eso porque hay muchos temas que se conectan. La salud también requiere que se mejoren las condiciones presupuestales, por ejemplo, del sistema de seguridad social para que no haya mexicanos de primera y segunda clase, unos con un sistema, otros con otros, que tiene diferencias todavía muy importantes. Así es que quizás ahí está nuestro foco de, digamos, política pública. Y bueno, termino aquí. Yo agradezco nuevamente tus comentarios y damos paso a las preguntas que pudieran tener quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, Araceli. Si quieren, lo que hago es como unos bloques de preguntas. Hay varias preguntas. Arranco por las de definiciones, Rodolfo. Hay un par de preguntas sobre definiciones con relación al trabajo. Uno es, preguntan si el ingreso está medido por trabajador por hogar y cómo estás midiendo el empleo. Ese es el par de preguntas que hacen sobre definiciones. Rápidamente, estamos midiendo el ingreso por persona ocupada a partir de pues, quienes están en la población económicamente activa y alcanzan a tener una ocupación. Esta ocupación podría no ser remunerada, esos los hacemos a un lado, realmente no forman parte de los que alimentan la movilidad, de tal manera que no nos referimos a los hogares en sí mismos, sino a los trabajadores que después pues, van a tener que alimentar a sus hogares de cierto nivel de recursos. En cuanto a la otra pregunta, nosotros hacemos una distinción primero entre la población total, quienes son activos y quienes no son activos dentro de la población económicamente activa, es decir, que está dispuesta a tener una actividad en el mercado de trabajo. Separamos a los desempleados porque justamente estos desempleados, de acuerdo a la definición oficial, que es ni siquiera haber podido trabajar una hora en la semana previa a la entrevista, bueno, pues estos no están contribuyendo a la movilidad social, los reportamos y esos forman parte de la inmovilidad y los otros son los que pueden contribuir a la movilidad. Así es la definición de términos.
Gracias, Rodolfo. Y una pregunta más que tiene que ver con trabajo del SEI, pero también con trabajo de otros, y ahí Araceli también nos puede ayudar, es si se han hecho estudios de movilidad laboral del mercado informal y con base en eso hacer comparaciones con el mercado formal. Araceli, si quieres comentar algo. Sí, bueno, los estudios, por ejemplo, que hemos hecho no son de seguir al mercado informal, pero no de movilidad como lo ha hecho Rodolfo. Y pues, pero el Centro Espinosa Estudio Iglesias tiene movilidad intergeneracional, ¿no? En el empleo. No sé si también se refieran a eso. Sí, o sea, digamos, esa pregunta tenemos los estudios, de hecho, una de las cosas que podríamos hacer en el boletín es poder diferenciar entre qué está pasando con los del mercado informal y qué está pasando con los del mercado formal, en este caso en particular del boletín, en el análisis dinámico de corto plazo, ¿no? En términos intergeneracionales, lo que yo comenté algo al principio que tiene que ver con el hecho de cómo se transmite la condición de informalidad o la condición de formalidad. Y hay una transmisión intergeneracional de la condición donde, independientemente de todo lo demás, el hecho de crecer en contextos de informalidad incrementa la probabilidad de mantenerse en la informalidad, y el hecho de crecer en contextos de formalidad incrementa la probabilidad de mantenerse en la formalidad, ¿no? Y eso es lo que mantiene no nada más una dualidad en el curso de vida de las personas, sino que se da en el sentido de transmisión intergeneracional. Pero en particular sí se podría explorar eso, ¿no, Rodolfo? Sí, el boletín trata algunas cuestiones que tienen que ver con la informalidad. Por ejemplo, el tener entidades federativas en donde más del 80% de su población permanecen sin acceso a servicios de salud, corresponde justamente a una situación asociada a la informalidad. Pero creo que es una muy buena idea la que nos han dado para profundizar en cómo se comporta el ingreso de los informales, su capacitación respecto al sector formal y hacer otras distinciones. Sí, esta de Tamara Rodríguez que pregunta, se quedó con la duda de que cuando mencionabas, Araceli, esto de la comparación con el sur y el norte, ¿no? Entonces decías, hay un desempleo en Oaxaca muy bajo, 2%, pero la informalidad es del 80%, ¿no? Entonces ella pregunta si se están contando el empleo informal dentro del empleo. Eh, o sea, creo que más bien el tema es que independientemente de que tienes tú un mercado muy flexible, donde tienes una tasa de desempleo muy baja, la gran mayoría de ellos se encuentran en informalidad, ¿no? Pero adelante, Araceli. Sí, no sé si la pregunta de Tamara va en cómo se mide, creo que el desempleo también. En el desempleo en México preguntan si la persona trabajó la semana pasada. Y si la persona trabajó la semana pasada y recibió ingreso a cambio de su trabajo, si recibió una remuneración, se le cuenta como empleado. Entonces, pues ahí en este desempleo, pues en Nuevo León, hay más desempleados que en Oaxaca, pero porque Nuevo León, bueno, no es porque, pero está asociado a, hay más empleo formal, ¿no? Y el empleo formal, pues se mide en que tengan un contrato, que tengan ciertas prestaciones, y lo que vemos es que ciertamente Nuevo León tiene una tasa de desempleo mayor, pero tiene más formalidad en el empleo, o sea, hay más personas que sí reciben las prestaciones por ley. No sé si eso contesta tu pregunta. Hay una pregunta de Gustavo supongo que Zavala, no sé, con relación a la capacitación y las fallas en la capacitación. Un reto al que te enfrentaste, Rodolfo, fue justamente cómo definimos capacitación, ¿no? Y por eso ahí en el gráfico presentabas como tres tipos que podrían definirse como capacitación. Pero en particular él menciona que hay un problema en la definición, más que en la definición, en la aproximación a lo que se refiere capacitación desde el punto de vista de política pública y lo que en realidad las empresas tienen como necesidad en términos de capacitación. Ese es un tema, ¿no? Entonces, no sé si puedes ahondar un poco sobre eso. Sí, en la encuesta que permite el seguimiento de los trabajadores, es complicado establecer el tipo de capacitación que reciben. ¿Por qué? Porque por un lado se separa a aquellos que pues les dan permiso de ausentarse de su trabajo para dedicarse exclusivamente a las actividades de capacitación,
Estos son muy pocos, es el 1% que aparecía en alguna de las láminas, mientras que también hay otro grupo de trabajadores que manteniendo su ocupación, manteniendo sus actividades, realizan actividades educativas o de capacitación, asistan a la escuela o a cursos de entrenamiento, pero no se distingue esto. Y esto lo que hace es que pues, sea muy complicado establecer cuando una actividad educativa se refiere directamente a la actividad laboral o cuando es pues una actividad que está pensada para quizás el futuro de los trabajadores y no necesariamente incide en el aprendizaje del trabajo que se tiene. Hay que mejorar estas estadísticas, por supuesto hay otras que permiten un análisis más fino, pero no de seguimiento a través del tiempo. Y efectivamente, ahí también hay un tema de cómo vamos a distinguir los distintos tipos de capacitación. Y algo que me parece muy interesante, alguien lo mencionaba en las preguntas, es pues también distinguir si el propio gobierno respecto al sector privado están realizando actividades de capacitación. Y esto lo menciono porque se pueden distinguir trabajadores del sector público del sector privado y bueno, ver si el propio gobierno está en falta. Hay como un paquete de preguntas en torno a hay una preocupación común. Digamos, al final del boletín tú planteas esto de la necesidad de política regional. Entonces, por un lado, hay unas preguntas que hacen referencia al marco legal y las obligaciones de las entidades federativas versus las obligaciones o potestades de la federación. Eso por un lado. Y por el otro lado, la discusión sobre, digamos, ¿cómo se dice? Sobre la coordinación fiscal, ¿no? Es decir, el marco hacendario, ¿qué implicaciones tendría sobre el marco hacendario dar un paso en términos de política regional con la manera en que te lo estás imaginando en el boletín? Entonces ahí, Araceli, Rodolfo, marco hacendario, política regional, legalmente, ¿cómo se come esto? ¿Cuál es la implicación? Comento algo muy brevemente. Los estados tienen mucho que ver con el incentivo o desincentivo al empleo, porque parte de los impuestos que lo afectan están en sus manos. Pienses en el impuesto sobre la nómina. Y también las desigualdades que acabamos de ver, pues nos enmarcan esfuerzos diferenciados de política pública, de gasto público en planes regionales. Así es que ahí hay una tarea del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales. Araceli. Sí, viendo las preguntas aquí que dicen que es costoso tener un sistema de seguridad social y la parte fiscal, bueno, pensando como actuaria, si nada más me tengo que asegurar yo, pues es caro, ¿no? Para mí sola. Si nos aseguramos dos, pues ya la ley de los grandes números de ahí a que nos aseguremos toda la población, pues creamos este fondo que es con lo que funcionan, por ejemplo, los países de Escandinavia, que son los que tienen beneficios sociales y estos beneficios de salud, de pensiones, de calles bien pavimentadas, que tienen todos los beneficios, pues vienen de esos impuestos. Entonces, es costoso comenzar si nada más comenzara una empresa, ¿no? Aquí la pregunta me dicen, es muy costoso para una pequeña empresa pagar estos impuestos. Pero si se asegura todo, si se crea este sistema universal, si las personas son formales, por ejemplo, algunos países lo que hacen es no tener pequeños programas sociales. Este programa social pequeñito para tu salud, pequeño para tu ingreso, este otro para tu educación. Lo que hacen es que forman estas bolsas donde todos aportan, ¿no? Todos aportan a la seguridad social y de ahí cada uno de ellos recibe lo que requiere de acuerdo a su ciclo de vida. Si soy una pareja recién formada que solamente requiero capacitación, ahí voy a recibir algo de capacitación. Si tengo un hijo y ese hijo necesita salud, voy a recibir de ahí de esa bolsa. Y así sucesivamente. Entonces, no hay pequeños programas sociales desarticulados. Esos impuestos se vuelve, como todos lo pagamos, ya no es una carga pesada para todos porque todos lo vemos reflejado en lo que recibimos. Entonces, creo que pues tanto la parte fiscal como la parte actuarial pues tiene que ser bien estudiada para poder llegar a estos sistemas. Supongo que por ahí viste la pregunta de Mónica Orozco, ¿no? Cuando hablaba de
que la seguridad social no solo es costosa, sino que a diferencia de los impuestos que las unidades económicas pagan, en función de sus ingresos tienen cuotas fijas, ¿no? Y entonces que pequeños negocios con ingresos irregulares no pueden comprometer. Y ella pregunta si se pueden obtener datos, Rodolfo, o a ti, Araceli, datos de irregularidad en los ingresos. Sí, sí, hay datos que es complicado integrarlos porque hay personas que pierden su empleo, pierden su fuente de ingreso o pasan a realizar trabajos no remunerados y a pesar de que se siguen, pues un ingreso de cero ya no está contribuyendo a la movilidad en su permanencia, pero sí se puede hacer un esfuerzo para arrastrar esta volatilidad de los ingresos y a quienes corresponde. Y miren, estamos terminándonos ya el tiempo, pero dejé para el final las preguntas que tienen que ver con la coyuntura. Por ahí había una pregunta muy al principio, bueno, y le pido disculpas hay muchas preguntas, pero pues estamos en el límite de tiempo. Pero sobre la coyuntura y el COVID, por un lado alguien preguntaba cuáles eran los efectos que podría tener un choque como el que estamos viviendo en términos de movilidad social y en particular de movilidad laboral, por un lado. Y por el otro lado, Javier Huiza pregunta qué estrategias promoverían en mercado laboral para que los choques negativos no se concentren entre los de menores ingresos, haciendo referencia justamente a este choque del COVID. Entonces, si quieren, les cedo la palabra para que comenten al respecto. Araceli, si tú quieres comenzar. Creo que esa pregunta la tenemos que discutir en semanas, ¿verdad? Si no, ya estaría resuelta. Pero algo que se ha visto es que tanto en la población pobre como no pobre, pues el 80% de su ingreso viene del empleo. Entonces, perder el empleo es perder 80% de tus ingresos. Y si no tienes ahorros, si no tienes seguridad social, pues eso es un impacto muy, muy alto. Por ejemplo, leyendo lo que han hecho otros países que lo comparaban, decían que en el caso de Estados Unidos, pues hay personas que por 2 meses les dieron su ingreso íntegro, ¿no? Para pagar sueldos. O sea, tenían ese aseguramiento y se lo dieron todavía por 2 meses y ahorita que van a regresar, pues están viendo cómo va a seguir, ¿no? Cómo los van a seguir apoyando, mientras que otros países pues no han dado ni el 10% del sueldo perdido porque no tienen ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues se requiere de un sistema de seguridad ¿no? social universal para todos, ¿no? Si el 80% de tu ingreso lo vas a perder ante estas contingencias, pues es realmente caro, ¿no? No sé, Rodolfo, si tengas más. Por supuesto, ¿no? Y la verdad, primero mencionar que nos has ayudado a preparar una serie de propuestas de cómo ayudar en esta coyuntura. Y una de las propuestas es que las personas que pierdan su empleo o vean reducido su ingreso tengan acceso a un subsidio, una transferencia hasta por 3 meses. En el caso de aquellos que son formales y pierden su empleo, de 2 salarios mínimos en promedio, aquellos que están en la informalidad, por lo menos un salario mínimo. Y ahí en la propuesta que realizó el SEI, que Roberto puede comentar más ampliamente, pues están los mecanismos para ayudar en esta contingencia. Y sin olvidar, por supuesto, sobre todo con las cifras que hemos visto de acceso a los servicios de salud, que se requiere fortalecer nuestro sistema de salud. Roberto, no sé si tú quisieras ampliar. Digamos, la propuesta del SEI, justamente, como decías, en la que también colaboró Araceli con nosotros, señala una ruta de corto plazo, es decir, en la coyuntura que tendríamos que hacer. Y, digamos, yo lo resumiría en 3 puntos de qué es lo que tenemos que hacer, más allá de lo que dice la propuesta del SEI. Uno es atender el problema, es decir, no podemos decir, bueno, como no tenemos un sistema de seguridad social como el que necesitaríamos, entonces no vamos a hacer nada, porque eso implica un costo diferenciado importante para la población mexicana que puede ser muy intenso. Entonces, ¿eso qué implica? Que tenemos que hacer que si no tenemos recursos, entonces pues vamos a tener que buscar dónde están esos recursos para eventualmente, y este es mi segundo punto, pues pagarlos, ¿no? Es decir, lo que usemos ahora ante este choque para evitar que se profundice más el golpe,
vamos a tener que echar mano de esos recursos. Cuando superemos este problema, vamos a tener que planear cómo pagar esos recursos que tuvimos que utilizar, y eso implica claramente una discusión en serio y a profundidad sobre una reforma hacendaria con distintos criterios y progresividad, amplitud suficiente para que pueda sostener un sistema que justamente ante un choque como el que estamos viviendo actualmente, nos ha mostrado que lo necesitamos, ¿no? Es decir, nos ha confirmado por enésima vez que necesitamos algo así. Y en el tercer punto es justamente eso, es decir, cómo haces para construir un sistema de protección social, tomando ese sistema de seguridad de protección social como el referente para construir tu reforma hacendaria, tu reforma del Estado en términos de capacidad de hacer digamos, del país en particular, ¿no? Voy a cerrar con una que no tiene que ver con esto, pero Eduardo preguntaba algo sobre la desigualdad educativa, y yo creo que es importante, no solo por la parte educativa, digamos, ante una situación como la que estamos viviendo, la desigualdad se vuelve más visible, ¿no? Es decir, el choque lo que te muestra es el tamaño de las desigualdades en distintos ámbitos, ¿no? Y la pregunta es si eso va a hacer que entonces repensemos la idea de la desigualdad y repensemos las implicaciones de política pública que tiene esto, ¿no? Ayer me tocó estar en un seminario, hablar sobre esto, y yo un poco pensaba, decía, bueno, pues a lo mejor desde nuestra trinchera del SEI tenemos muy claro que hay desigualdades estructurales, que las desigualdades tienen que ver con limitaciones en libertades, digamos, no hay libertad efectiva, no hay igualdad de oportunidad en particular, ¿no? Y decía, bueno, pero más allá de que nosotros nos lo creamos y que tengamos información, pues no necesariamente es una discusión terminada a nivel nacional que nos lleve a un nuevo contrato social, ¿no? Con sus implicaciones en términos hacendarios, en términos de gasto, en términos de ingreso, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Es decir, a final de cuentas, un choque de estos pues siempre desnuda cosas, pero esto, dado el contexto político, y a lo mejor ahí Araceli, no sé si quiere decir algo, dado el contexto político en el que nos encontramos, ¿a dónde esperaríamos que nos llevara? Bueno, yo creo que surgen muchas oportunidades, ¿no? En este contexto. Creo que la coordinación fiscal entre todos los estados sería una de ellas, porque actualmente cuando vemos artículos, bueno, cuando vemos, por ejemplo, el ramo 33, que también incluye salud, o los ramos para los estados que dan prestaciones, el ramo 11, el ramo 20, el 22, ¿no? Todos estos ramos, y tratamos de ver la coordinación que hay entre todo lo que podría beneficiarse con el presupuesto que tiene México a la pandemia y ver esta coordinación entre todos, parecería que no, parecería que muchas veces trabajan desarticulados. Entonces, bueno, tengo que ser como cauta, ¿verdad? De esto, pero creo que la oportunidad que tenemos aquí es para que se haga una buena coordinación, una buena articulación entre los programas sociales, para que se transparenten los recursos y para que se vea cómo es que podemos ayudar a los que más lo necesitan, cómo es los que menos necesitan, no es quitar a los que menos necesitan, sino aprender de cómo es que los que menos necesitan han sobrevivido, ¿no? O sea, ¿por qué dentro de las mismas condiciones que existen en el país, política, económica, social, hay personas que sí están bien, hay personas que no están bien? ¿Cómo podemos aprender de ambos, ¿no? Entonces creo que pues nos lleva a un reto para, pues sí, para transformar esta coordinación entre los estados, ¿no? En todo lo que tiene que ver la parte fiscal, la parte social, y pues a pensar y hacer algo, ¿no? Para actuar en esto. Gracias, Araceli. Rodolfo, por favor. Bueno, en esta coyuntura, una de las cuestiones que más me preocupan es que, por ejemplo, Coneval identificó cerca de 40% de la población cuyos ingresos por su trabajo no le alcanzan para una canasta básica. Y en el análisis que hemos realizado, pues aproximadamente el 80% de los que se encuentran ahí, en realidad más del 80%, 81%,
y fracción por ciento, van a permanecer en esa condición, pero a esto se va a sumar el que el 20% que lograba superar esa situación ya no va a tener condiciones para hacerlo. Por eso se requiere una acción en la coyuntura, en las líneas que hemos planteado en otro documento del SEI y que yo los invito a que lo consulten en nuestra página, para atender esta coyuntura sin descuidar lo que menciona justamente Araceli, que es mirar a futuro hacia una seguridad social universal que pues ya no nos deje caer en una situación como esta emergencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Hay oportunidades. Desafortunadamente el plazo se está terminando y quizás para algunas ya se ha terminado, pero pues hay que aprovechar lo que todavía podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Araceli, muchísimas gracias, Rodolfo. Yo le quiero agradecer a todo el público que nos acompañó. Llevamos hora 25 minutos, yo me había comprometido con los ponentes para que fuera de hora 15. Sé que hay muchas preguntas que quedan en el tintero, pero también sé que vamos a tener muchas más oportunidades para discutir con todos a través de este webinar. Ya ven cómo el COVID sí trae algo de cambio y entonces ya vamos a poder hacer nuestros seminarios mucho más abiertos y con la posibilidad de que la gente interactúe con nosotros, que nosotros necesitamos también mucho eso como investigadores. Y pues nada, agradecerles, invitarlos a que conozcan el boletín de movilidad social en el mercado laboral en la página del SEI, www.ceey.org.mx. Ahí pueden encontrar el boletín en su segundo número. El primer número ahí también lo pueden encontrar para que conozcan el antecedente y toda la información y análisis que el SEI hace desde hace prácticamente 15 años sobre el tema de movilidad social y que en el caso particular del boletín seguiremos haciendo de manera regular cada 6 meses. Entonces, sin más, les agradezco a todos y les deseo un buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.